El día de hoy, que estamos hablando sobre Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso, vamos a explicar el análisis compositivo que la obra nos ofrece frente a las referencias que podemos encontrar sobre el mismo. Así que bueno, empecemos. Primero que todo, para Pablo Picasso, este cuadro nos ofrece una nueva manera de concebir el lenguaje plástico. Básicamente es un cuadro en el cual, aunque no perdemos el figurativismo, descompone o llega a sintetizar las figuras por medio de elementos geométricos. Digamos que asimismo, Picasso nos introduce una superposición de planos que son diferentes en una superficie. Digamos que vemos elementos que pueden llegar a ser incongruentes, como los ojos que miran hacia el frente, pero narices que están de perfil. Eh, Esto, ya que pues Picasso nos ha dado a entender que quiere representar una sola superficie con muchos puntos de vista posibles. Básicamente es una pintura en la cual nosotros nos vemos reflejados solamente lo que vemos hacia el frente, pero podemos ver elementos que se podrían ver de diferentes puntos de vista, ¿no? Esto que puede llegar a ser una gran ruptura con la tradición pictórica que ya se había visto desde mucho tiempo en la parte occidental. Digamos que otra parte es la parte del volumen de las figuras, que se reduce a elementos muy mínimos, muy sencillos, los cuales, aunque sean muy sencillos, le dan profundidad espacial, eh, ya que se devuelve parte de la solidez de los objetos que el impresionismo como que había eliminado, había descartado eh, con la eliminación pues de la línea, ¿no? Digamos que en ese lienzo el volumen pues resulta un poco confuso, ¿no? Picasso aplana la mayoría de las superficies, pero nos da un volumen a aquellas que interesa resaltar. Esto utilizando el uso arbitrario del claroscuro que utiliza gracias al color, ya que usa una paleta opaca, algo suave, pero que invita a que el espectador se fije en los elementos que él quiere realmente destacar. Entonces digamos que podría ser los ángulos, las formas, el uso de los planos, la forma de las caras, el momento en el que vemos ese tipo de varios puntos de vista que tenemos y todo este tipo de cosas que lo utiliza a partir de las luces y la forma en la que usa los colores con su paleta opaca. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco más de las características de esta obra como tal. Entonces, bueno, en primer lugar, podemos hablar de que, bueno, esta obra está formada por planos angulares y, bueno, pues aquí en esta obra se evidencia que, digamos, las mujeres que están del lado derecho son un poco más deformes que las que se encuentran del lado izquierdo, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, estas mujeres que digamos que no están como muy definidas, digamos así, como que su forma no es muy definida y no están tan, pues precisamente definidas, valga la redundancia, que estas otras que se encuentran en la parte izquierda, ¿sí? Entonces podemos ver como, digamos, algo así como un degradé en el que, digamos que en la parte de la derecha pues están menos deformes y en la parte izquierda ya se ve un poco más definida la figura de la mujer. En cuanto, bueno, esta obra es una obra que, digamos, pertenece al protocubismo, que fue como uno de los tipos de cubismo que pues se dio en 1900, en los inicios de 1900. Y bueno, pues una de las características principales de este protocubismo era la falta de tridimensionalidad. Y bueno, aquí obviamente lo podemos observar. Esta obra pues eh, se ve que, digamos, no se diferencia el fondo como tal de los elementos centrales y pues no se evidencia tampoco profundidad, no se evidencia en tres dimensiones, sino que simplemente parece como una imagen que es plasmada en un lienzo, pero no hay como esa diferenciación entre lo que es el fondo y la imagen como tal o los elementos centrales, sino que pues simplemente todo se maneja digamos que bajo un mismo plano y no hay una profundidad.
Además, bueno, podemos ver que, bueno, como ya sabemos, una de las características más importantes del cubismo es el uso de figuras geométricas básicas. Y bueno, aquí también lo podemos evidenciar, por ejemplo, en esta parte de la mujer, digamos que se ve como un triángulo, aquí pues círculos, te ve también como, bueno, más que todo triángulos, círculos, pero también se pueden ver rectángulos, y bueno, figuras geométricas que conocemos básicamente, como los círculos, los triángulos, los rectángulos y los cuadrados, más que todo pues se ven en esta obra y no se ve, digamos, tanto otro tipo de figuras, sino más que todo estas figuras geométricas básicas. Y también otra característica que tiene esta obra es que las formas, digamos, de las mujeres son definidas con líneas bueno, blancas o claras y líneas oscuras. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver líneas blancas, acá en la parte baja de la mujer líneas blancas, aquí ya en las, digamos, en los brazos podemos ver líneas ya más oscuras y así. Entonces, pues ahí se puede ver como, primero el uso de figuras geométricas básicas y segundo el uso también de líneas claras y oscuras para definir pues la forma, en este caso, de las mujeres. Y bueno, otra característica es que, bueno, como sabemos, el cubismo no usa colores muy vivos, muy llamativos, sino que pues maneja una paleta de colores bastante, digamos, opaca, digamos así. Entonces, pues en este caso, los colores que se usaron fueron más que todo el ocre y el rojizo. Entonces, bueno, aquí podemos observar que más que todo en la piel, digamos, de las mujeres tiende a ser un poco como rojiza, no muy fuerte, pero sí se ve que más que toda la paleta que se usó fue rojiza y digamos que hay partes también en las que se ve un poco el color ocre. Entonces, bueno, son como esos dos colores que se notan principalmente en esta obra. Y pues como vemos son colores opacos, no se ve vivo la pintura, sino que se ve más bien opaca. Digamos, pues porque esta es una de las características del cubismo, pues no usar una paleta de colores así muy llamativa, muy viva, colores muy vivos, sino que más bien se encarga de manejar una paleta pues bastante opaca, oscura. Y bueno, para finalizar un poco, pues digamos que en esta obra también se usan las máscaras africanas, como podemos ver aquí en la parte derecha de la obra. Aquí los rostros de las mujeres o son similares, se asemejan a las máscaras africanas, que eran bastante, digamos, representativas en esa época. Entonces se puede ver aquí, digamos que se ve la diferencia entre los rostros de las mujeres de la izquierda y los rostros de las derecha. Porque se puede ver aquí, digamos, las máscaras, como aquí en la imagen también podemos ver, son ese tipo de máscaras. Y aquí, digamos, en las otras mujeres, pues el rostro es bastante normal. En cambio, en estas, pues sí, hay digamos, hay una diferencia y pues es que estas precisamente sus rostros se asemejan digamos, a las máscaras africanas que eran bastante representativas en esta época. En cuanto a los elementos centrales, pues hay dos, digamos, en la parte central precisamente la obra, que son estas dos mujeres que se encuentran posando de frente, son las únicas en la obra que se encuentran posando de frente, porque las otras están o de perfil o agachadas o de pie, pero no mostrándose como tal de frente. Y estas, aunque, digamos, aunque estén cubiertas de pronto con toallas o con sábanas, no dejan de ocultar su desnudez, sino que se ve, digamos, toda la figura de la mujer. En cambio, en estas otras de las esquinas, pues no tanto. Esto, digamos, lo hace Picasso, o nos recuerda a la Venus de otras etapas artísticas. En la parte izquierda de la obra podemos ver a una mujer que es como que sale de una cortina rojiza y pues deja ver como sus muslos, sus brazos, su torso. Y bueno, esto más que todo hace referencia, bueno, ella de por sí la tonalidad ya es un poco más oscura y esto hace referencia a digamos, a las diferencias raciales entre, bueno, en los lugares en donde se ejecuta la prostitución, que es el principal tema de la obra. Y al lado derecho, en la parte de las mujeres con máscaras africanas, pues precisamente podemos ver a dos personas, una agachada y otra pues de pie. Ambas se ven un poco más deformes que las otras,
Y bueno, como les decía anteriormente, sus rostros se asemejan a máscaras africanas. Y esto se debe, digamos, a que en esa época, en 1900 más o menos, eh, hubo muchas exposiciones en París sobre diferentes tipos de arte y cultura, como por ejemplo el arte ibérico, el arte egipcio, el africano. Entonces, pues precisamente Picasso quiso representar los rostros de esas mujeres con uno de sus artes y él escogió pues precisamente el arte africano, que pues precisamente también es por esto que se usan los colores así como ocre y rojizo, pues porque hacen o son propios del arte africano. Pues ahora le vamos a hablar sobre Pablo Picasso, que es el autor de esta obra. Entonces, Paulo Ruiz Picasso fue un pintor y escultor español, eh, creador y además, pues creador junto a Georges Braque del cubismo. Entonces, Pablo Picasso es como de los principales promotores de este movimiento artístico del cubismo. Entonces Pablo Picasso nace el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España. Fallece el 9 de abril de 1973. Entonces, pues, además de esto, las obras más importantes de Pablo Picasso son la Guernica, eh, las señoritas Avignon, que es nuestra obra, el viejo guitarrista ciego, la mujer que llora y el retrato de Dora Maar. Entonces estas son como de las obras más importantes que tiene este autor, Pablo Picasso, un autor que es conocido básicamente por ser uno de los inventores o promotores del movimiento artístico del cubismo. Entonces, además de todo lo mencionado ya de Picasso, entonces Picasso fue un protagonista y creador pues casi inimitable de las diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas, en especial pues la pintura, pero como vamos a ver también otros estilos. Entonces revolucionó las artes plásticas desde el siglo XX, entonces desde el cubismo hasta la escultura neofigurativa, del grabado o el aguafuerte a la cerámica artesanal